Viteritas. Hola, hola, guayuceros, guayuceras, causanguichichu, bienvenidos, bienvenidas. Soy Akangau Viteritasi y esto es Guayusa Política, el espacio para sentarnos alrededor de las ideas y pensar juntos, pensar juntas. Hoy quiero traer a colación un tema eh, crucial, analizarlo, crucial verlo desde una mirada profunda, no solo coyuntural, con una invitada que hace buen rato que quería tenerla aquí en Guayusa Política y finalmente se dio la oportunidad. Y precisamente queremos hablar algo que sí atraviesa la coyuntura, pero que sin embargo tiene raíces estructurales profundas de violencia, de machismo, de sexismo, de corrupción, ¿no? De todo un sistema capitalista, ¿no? Y esa coyuntura es el siguiente, ¿no? Que es que cuando por el territorio de un país, ¿no? Cruza el 70% de la cocaína mundial, ya no se trata de un problema de seguridad meramente, se trata de un proyecto político y económico, un proyecto con sus propias leyes, con sus élites a la cabeza y con su propio poder de fuego. Detrás de cada narco general, detrás de cada contenedor de banano con droga, de cada asambleísta vinculada eh, a, a personas que están en el mundo del narcotráfico, que van de farra con ellas en Madrid, pero que después dicen que nunca las han conocido. Hay una pregunta por la política. ¿Qué pactos históricos, qué vacíos de proyecto nacional, qué transformaciones en la economía y el Estado hicieron posible que el crimen organizado no infiltre, sino que redefina las reglas del poder en el Ecuador? Hoy no venimos a hablar solo de narcotráfico, venimos a hablar de la política del narcoestado, de cómo una actividad ilícita se volvió el hilo conductor de una nueva forma de dominación que atraviesa partidos, instituciones e incluso el propio tejido social. Para desentrañar esta mutación política, para entender cómo se tejió esta telaraña de poder, hoy nos acompaña Silvana Tapia. Ella es doctora en estudios sociojurídicos por la Universidad de Kent del Reino Unido, becaria de investigación del Leverhulme Trust y profesora adjunta de Derecho en la Universidad de Birmingham, también en el Reino Unido. Es autora del libro Feminismo, Violencia contra las Mujeres y Reforma Legislativa, Lecciones Descoloniales desde Ecuador, que además es ganador del premio al Libro del Año de la Asociación de Estudios Sociojurídicos del Reino Unido. Y además, esto es muy llamativo, es miembra de la Alianza contra las Prisiones Ecuador. Su trabajo sin duda desmonta precisamente las fusiones entre poder penal, patriarcado y autoritarismo. Querida Silvana, bienvenida a Guayusa Política, qué gusto tenerte aquí. El gusto es mío, Akangau, muchas gracias por la invitación y un saludo cordial a toda la gente que nos ve. Muchísimas gracias, Silvana. Yo quisiera proponerte empezar hablando de lo que ahora se conoce, de lo que ahora se ha dicho, del que incluso ha salido en reportajes de periódicos, digamos, de renombre internacional, ¿no? Que se ha definido al Ecuador como un narcoestado y que también Ecuador ya es visto como esta gran autopista del narcotráfico, ¿no? Y para empezar, digamos, desde un punto de comprensión, yo quisiera que nos ayudes definiendo cómo es un narcoestado, qué es un narcoestado, en qué punto un país con narcotráfico se convierte en un narcoestado. ¿Es acaso una metáfora o una descripción real de cómo está funcionando hoy el poder? Muchas gracias, creo que es una pregunta fundamental y mi trabajo siempre ha sido crítico y suelo empezar por interrogar las palabras y el vocabulario que usamos, que no es menor la elección de las palabras. Cuando utilizamos la expresión narcoestado, por una parte estamos aludiendo a las drogas ilícitas y por otra parte a estructuras formales de gobernanza identificadas con lo que
modernamente es el Estado-Nación o la idea de Estado-Nación, con un territorio definido, con soberanía, con un aparato judicial teóricamente independiente, con un poder ejecutivo, etcétera, etcétera, ¿no? Y con leyes que rigen, se supone, de manera neutral sobre toda la población, es decir, un Estado de derecho, le podríamos añadir eso. Si decimos narcoestado, estaríamos diciendo que el negocio ilícito del narcotráfico está entretejido con estas estructuras formales a las que acabo de aludir y que se identifican con los gobiernos fundamentalmente, ¿no? Yo creo que ahí nos quedan varios vacíos. En primer lugar, cuando decimos narco y nos circunscribimos únicamente al negocio ilícito y a los círculos, a los circuitos de provecho económico del narcotráfico, estamos dejando de lado otras formas de comercios en redes mafiosas, violentas, que no necesariamente tienen que ver con las drogas, como puede ser, por ejemplo, y ya lo hemos visto en el país, la minería ilegal, pero también transacciones financieras que están en el límite entre lo legal y lo no legal, entre lo legítimo y lo abusivo, y otras formas de contrabando también puede haber, e incluso delitos que no podemos perder de vista porque suelen en paralelo explotar junto a estas otras redes criminales, como el tráfico de personas, por ejemplo, ¿no? Entonces, si decimos narco, perdemos eso de vista, y por otra parte, si decimos narcoestado, lo que vamos a perder de vista posiblemente es que la penetración de los circuitos de criminalidad organizada no afecta únicamente a las estructuras formales de gobernanza. Hay otras estructuras de gobernanza corporativas del sector privado que también tienen influencia en cómo se organiza la vida social y política en un país y que también, con toda seguridad, han sido permeadas, ¿no?, por estos circuitos de criminalidad organizada. Tú mencionaste justamente al principio los contenedores de banano. Si bien en este caso tenemos una convergencia que vale la pena analizar luego entre el poder político, es decir, Noboa como presidente, y el poder económico, Noboa como heredero de una de las más grandes fortunas del Ecuador, no deja de ser cierto que los contenedores de banano que llegan a Europa no son contenedores estatales, son contenedores de exportadoras que son entidades comerciales privadas. Y junto a eso tenemos también todo el aparataje de lavado de activos que necesita una red formal bancaria o una red financiera, todas las formas de comercio a través de las cuales se blanquean los capitales, ¿no es cierto? Todo eso también está relacionado con los circuitos de crimen organizado. Entonces, perdemos eso de vista si decimos Estado solamente. ¿Qué podríamos decir, no? Yo creo, bueno, hay muchas personas que nos proponen diferentes formas de ver las cosas. Se ha utilizado el término narcocapitalismo para poner en relieve esta relación en estos días inseparable entre el capitalismo y los flujos del narcotráfico, pero como digo, no son las únicas formas de actividad comercial ilícita que inciden o que tienen relación con la criminalidad organizada. Yo a veces digo, podríamos hablar de un capitalismo criminal, ¿no? Del crimen organizado como una estructura central en el capitalismo, no como su desviación, sino como una de esas estructuras que permiten que el capitalismo sea lo que es y con eso quiero decir que permiten una acumulación de capital en esferas cada vez más reducidas a costa del despojo de los recursos, de los servicios, de los medios de vida de las grandes mayorías. Es interesante y es importante empezar desde ahí, Silvana, porque precisamente lo que tú dices, ¿no? Esta es una estructura y una infraestructura también que nos nace de un día para el otro, ¿no? Y precisamente como no nace de un día para el otro, como tenemos, es decir, no se reduce solo a el poder estatal, y voy a poner un ejemplo, digamos, bastante extremo, no es que mañana Noboa se va, entonces vamos a dejar de ser, digamos, un narcoestado, ¿no? Pero precisamente para llegar a este punto al que hemos llegado en Ecuador, ¿cuáles son los hitos históricos desde tu análisis, las alianzas políticas, las decisiones económicas, el rol precisamente de las élites exportadoras que pavimentaron el camino en Ecuador, ¿no? ¿Fue una infiltración del crimen al Estado o una fusión consciente de las élites de algo que quizá ya existía, pero que todavía le faltaba llegar a estos niveles del poder estatal como que mucho más enquistados?
Bueno, hablar sobre las condiciones históricas que permiten que un fenómeno surja podría llevarnos hasta la prehistoria, ¿no? O sea, siempre se puede continuar haciendo una genealogía más y más amplia, pero tal vez si nos tratamos de limitar al pasado más reciente, quizá empezando desde el presente y luego yéndonos un poquito más hacia atrás, creo que en este momento, y también esto en un contexto no solo nacional, sino global, creo que ya es muy difícil hablar, ¿no?, de realidades locales únicamente. Entonces, tenemos un contexto de lo que tal vez hay autores como Yanis Varoufakis que nos habla de que el capitalismo ya se ha agotado y estamos en una suerte de tecnofeudalismo. No sé, tal vez podríamos discutir el término feudalismo, pero es cierto que estos tecnobros, estos magnates billonarios de la tecnología tienen un gran control sobre la gobernanza global que muchas veces sobrepasa al poder que tienen los estados e incluso las organizaciones multilaterales. Eso lo estamos viendo. Y en ese contexto está el gobierno de Noboa, que está claramente alineado al poder por ejemplo, de Donald Trump, que yo ya ni siquiera sé si es que eso es un poder imperial o simplemente oligárquico, ¿verdad? Porque estamos ahí hablando de la imposición de reglas por parte de quienes manejan los grandes capitales y quienes se alinean con esos intereses, y allí lo tenemos a Noboa, digamos, como alineado allí. Eso es lo que nos está pasando en este momento. Y eso se produce en un contexto local y global de desmantelamiento del Estado como proveedor de servicios, el famoso estado de bienestar que en Europa se mencionó como el resultado o la respuesta a la posguerra, luego de la Segunda Guerra Mundial, ha ido en declive continuo, ¿no? Hasta en este momento quizá podríamos decir que ya no queda mucho de eso, quizá con la excepción, por supuesto, de algunos estados europeos, asiáticos, que tienen ciertas maquinarias de seguridad social robustas todavía, no me refiero a los países nórdicos, o pensemos tal vez en Singapur, en Japón. Bueno, pero en este hemisferio, en nuestra realidad, y ya hemos visto claramente con el ataque a Venezuela que el poder, la pretensión de Trump es controlar el hemisferio. Entonces aquí tenemos un desmantelamiento casi generalizado de las estructuras del Estado como un Estado social, quiero decir. No me refiero al Estado de policía o al Estado militar, porque eso sigue existiendo y lo estamos viendo todo el tiempo, no en un Estado puro, permeado también por el crimen organizado, pero el Estado en su expresión de estado de policía es visible y está presente en nuestras vidas. Lo que tenemos cada vez menos presente es el Estado social, prestador de servicios, redistribuidor, que puede redistribuir, digamos, recursos. Por ejemplo, en el Ecuador eso está clarísimo en el estado de la salud pública, ¿no?, que es absolutamente precario. Entonces, este es el contexto en este momento. Ahora, ¿cómo llegamos de ahí? Sí ha habido un desmantelamiento vertiginoso del Estado social a partir del gobierno de Lenín Moreno. Yo creo que tengamos o no alguna afinidad con el régimen anterior, es claro que ese fue un momento de viraje, que ese fue un momento pivotal, ¿no? Entonces se gira de lo que pudo haber sido en mayor o menor medida un intento de régimen, digamos, post-neoliberal, de régimen desarrollista también, ¿no?, pero con algunos intentos de pensar conceptos como la economía social y solidaria, etcétera, incluso tratando de incorporar, al menos formalmente, nociones de la cosmovisión indígena, que todavía están en la Constitución. Pero, como digo, podemos discutir en qué medida el régimen de la Revolución Ciudadana fue o no un régimen que desmanteló algo de la estructura capitalista. Pero más allá de eso, queda claro que hay un declive del estado de bienestar muy pronunciado a partir del gobierno de Lenín Moreno, que se agrava con Lasso y que ahora estamos aterrizando, creo yo, quisiera decir el fondo del abismo, aunque a veces el abismo parece no tener fondo. Pero ¿cómo se engarza aquí la criminalidad organizada? O sea, tenemos que entender que crimen organizado, crimen más o menos empresarial, o el empresariado mafioso siempre ha estado en el país. Y pues, podemos recordar, ¿no?, Víctor Hugo Reyes Torres, el Patucho Rigoberto, etcétera, figuras que son históricas, que se han relacionado con la criminalidad organizada. Pero la criminalidad organizada en este capitalismo tardío toma formas propias, distintas, ¿no?, que se relacionan con la disponibilidad de tecnología armamentista también, con la posibilidad de armarse, ¿verdad?, con la posibilidad de lavar capitales de una forma ágil. En el caso del Ecuador, la dolarización facilita eso mucho, es mucho más deseable
lavar capitales en dólares, ¿verdad? Y también algo que es parte de lo que yo considero en mi investigación es el rol que han tenido las cárceles y el sistema carcelario en permitir la logística un poco interna para que el crimen organizado pueda actuar. Entonces, esto es bien complejo, porque durante el régimen de la Revolución Ciudadana, si bien hubo, como digo, un intento de que crezca el estado de bienestar, paralelamente, y eso es algo que yo abordo en mi libro, también creció el aparato carcelario, se creó un nuevo código penal con muchos más delitos de los que existían antes. Es decir, hubo una expansión penal y eso es un poco contradictorio porque la teoría nos dice que la expansión penal suele producirse más en aquellos regímenes donde el estado de bienestar decae, porque es como la forma de controlar a la población allí donde las clases medias desaparecen y la marginalización provoca violencia social. Entonces, esto es un poco contradictorio. Tenemos un régimen aparentemente progresista desde el punto de vista socioeconómico, pero que mantiene, digamos, pese a todos los intentos que se hicieron de humanizar el régimen carcelario, lo que terminó haciéndose es creándose las famosas megacárceles, que son las cárceles regionales que tenemos ahora. Se trasladaron grandes sectores de la población carcelaria desde las cárceles más pequeñas a estas megacárceles. Y si nos podemos a pensar, estamos ahí creando la infraestructura para que el crimen organizado pueda actuar de manera centralizada, ¿no? Eso creó además una serie de problemas sociales porque si trasladamos a la población carcelaria, sus familias se quedan lejos, se ven en dificultades para visitar, para proveer ese cuidado emocional, ese cuidado, ese trabajo afectivo que muchas veces sostiene la paz también adentro de los centros carcelarios. Entonces, ocurre eso y de ahí sí existen investigaciones que muestran que también la forma de actuar de la inteligencia policial, la estrategia de comprar, digamos, a miembros de las bandas del crimen organizado para poder obtener información, empezó a generar estos entrelazamientos, ¿no? Entre la acción policial y la acción del crimen organizado, estos hermanamientos. Y luego hay hitos ya un poco más de coyuntura, si tú quieres, como por ejemplo el asesinato de Rasquiña, ¿no? Uno de los grandes líderes de los choneros, el vacío de poder que se produce ahí, ya conocemos todos la historia de alias Fito, de lo que ha pasado allí, que finalmente, como digo, si bien son hitos que provocan, por ejemplo, entre otras cosas, las masacres carcelarias tienen su origen en estos rompimientos del poder en los circuitos del crimen organizado, también hasta cierto punto son incidentales porque la estructura ya está dada, ¿no? O sea, ya es un medio en el que se ha permitido que vayan creciendo estas bandas del crimen organizado, que tengan facciones, que haya facciones que se separan, que haya la relación entre la policía y los cabecillas, ¿no? Que se haya creado en las megacárceles casi que subáreas donde pueden vivir con lujos y acceso a toda clase de vicios y actividades recreativas, etcétera, las personas que tienen esa autoridad carcelaria, digamos así. Entonces, ese es uno de los hitos que yo te podría hablar a nivel de lo que yo conozco por mi investigación, pero por supuesto existen ya factores más macro a nivel geopolítico, factores de mercado, el mercado de la cocaína, cómo se ha movido, por qué Europa es ahora el mayor receptor. Y finalmente yo cerraría con algo que muchas veces se nos escapa de la mirada. Yo creo que muy poca gente está discutiendo el rol de Europa en todo esto. Porque si bien decimos, sí, el 70% de la droga que llega a Europa proviene de Ecuador o pasa por lo menos por los puertos ecuatorianos, bueno, pero alguien está recibiendo esa droga, ¿verdad? O sea, si es que esa droga penetra y es posible sacarle provecho económico, es porque alguien está permitiendo que ingrese y es porque hay redes también en Europa que permiten esa comercialización. Entonces, a lo que voy es que si bien por una parte hablamos mucho de los países del sur global como plataformas de la criminalidad y enclaves de violencia, esa es una violencia que solamente es posible por la acción, inacción, intervención o movimiento económico que se produce en el llamado norte global. Precisamente sobre el último que dijiste, porque el tema de las cárceles a mí me parece, digamos, fascinante lo que propones, la postura, ¿no? Pero en el tema último que mencionas, quiero decir, y quiero ir a este ejemplo tal vez un poco más superficial, si se quiere, aunque en el análisis se ha profundizado mucho sociológicamente, antropológicamente.
digamos, hay películas, ¿no? Muy conocidas, la industria cultural de Hollywood, o sea, en donde se muestra precisamente esto que tú nos explicas ahora, ¿no? El sur global, digamos, de América Latina o Centroamérica, son los puertos de donde sale las drogas, incluso también, bueno, la materia prima, pero en donde realmente se dan los negocios, surgen los negocios, es en Europa, en Estados Unidos, ¿no? O sea, hay infinidad de películas que uno puede ver, series de televisión, etcétera, ¿no? Pero, ¿y por qué traigo esto a colación? Porque no olvidemos que, por ejemplo, durante los años de la guerra de Vietnam, ¿no? Toda esa confabulación donde el ejército de Estados Unidos estaba involucrado de importar el opio, obviamente clandestinamente, ¿no? Desde el Asia, desde Vietnam, etcétera, Laos y todas esas partes, para producir la heroína, ¿no? Porque, claro, estaba en un contexto de guerra, era mucho más económico, además que toda la clandestinidad alrededor de eso. Pero ¿por qué siguen en el discurso incluso político, en el discurso incluso ahora que no sé si viste este eurodiputado, ¿no? Catalán que mencionó a Ecuador como esta autopista del narcotráfico. Ahora en Davos también se está hablando de eso, ¿no? ¿Por qué sigue la responsabilidad recayendo sobre precisamente estos países del sur global, ¿no? Y el norte global queda exento de investigaciones, queda exento de estigmas, si se quiere, ¿no? Y se genera esta discriminación cultural, esta discriminación antropológica, financiera, política, de que la corrupción existe acá, de que los malos negocios o negocios espurios existen acá y que llegamos a contaminar este norte global culto e impoluto. ¿Por qué surgen esos debates? Bueno, ahí existen varios marcos, digamos, teóricos, basados obviamente en investigación empírica que podríamos usar, ¿no? Por supuesto, hay, por ejemplo, estudiosos de las relaciones internacionales que ahí utilizan el marco del imperialismo. Yo que estoy más bien en lo que es el estudio de la relación entre el aparato penal, los derechos humanos y la violencia alrededor de las cárceles, utilizo más bien el marco teórico de la colonialidad del poder, ¿no? Entonces, esto es un marco que ha sido impulsado por varios pensadores y pensadoras de América Latina, como por ejemplo Aníbal Quijano, María Lugones, en donde lo que hacen estos teóricos es volver la mirada a la producción de las jerarquías raciales a través de la colonización. Entonces, disputando un poco otras formas de historizar el capitalismo, las teorías latinoamericanas sobre la colonialidad, que también les podríamos llamar más ampliamente anticoloniales, ¿no? Lo que denuncian es que la invención de la raza como categoría jerárquica que se produce en el encuentro, o en la invasión, más bien dicho, de lo que hoy son las Américas por parte de Europa, crea las condiciones realmente para la acumulación del capital, porque crea jerarquías del trabajo, ¿no? O sea, tenemos ahí el indígena como un miembro de la sociedad en estado de servidumbre, la persona afrodescendiente casi anulada desde el punto de vista de la negación de su humanidad y obviamente sometida a condiciones de esclavitud. Y allí vienen pensadoras como María Lugones y Breni Mendoza que nos dicen sí, y en todo esto también hay que ponerle atención al género, ¿no? Se produce también la jerarquización. Entonces, no es solamente el género, sino es el género junto a la raza que producen estos ejes para las jerarquías que permiten la acumulación capitalista, y por supuesto que allí surge la clase también, porque ya tenemos la acumulación del capital en las élites que son blancas y la autoridad política en los líderes varones, ¿verdad? La vida pública a través de los líderes varones, etcétera. Entonces, eso podríamos hablar de que la colonialidad es la permanencia de este tipo de lógicas, de racionalidades, de estructuras jerárquicas sociales más allá de las guerras de independencia, más allá del establecimiento de los nuevos estados-nación, luego ya del proceso colonial, ¿no?
Y a veces tal vez nos puede costar pensar que tenemos una herencia colonial tan patente, pero efectivamente lo está. Y yo creo que esos síntomas se ven, por ejemplo, cuando hay movilizaciones indígenas y vemos expresiones racistas brutales muchas veces en el habla común, a veces sin sonrojamientos y sin ningún tipo de vergüenza, ¿no? Y eso yo creo que necesariamente es una herencia colonial. Pero trasladando eso ya al ámbito geopolítico, ¿verdad? Quiere decir que tenemos todavía países de lo que podríamos llamar el centro y países de la periferia, ¿no? Y las periferias, por supuesto, o también le podríamos llamar el sur global, también tenemos gente que dice es la mayoría global, esta es la mayoría del mundo, son los países que son despojados, de donde se extraen recursos de todo tipo, ¿no? Para la prosperidad del núcleo, de la metrópolis, digamos así, o del imperio. Entonces, eso es algo que no ha dejado de estar vigente. Ahora, quizá lo que estamos viendo en este capitalismo más tardío es que el imperio ya no gira en torno a los estados imperiales, sino quizá el imperio ya tiene una expresión corporativa, ¿no? Un ejercicio imperial del poder a través de las grandes transnacionales de la tecnología o de transnacionales como Amazon, que controlan nuestra vida de formas que a veces ni siquiera sospechamos. Obviamente las redes sociales, que en este momento estamos viendo una concentración, ¿no? Por ejemplo, todo lo que en algún momento fue una iniciativa de emprendimiento como WhatsApp o Instagram, en este momento forma parte de una masa corporativa que controla no solamente los capitales que produce ese negocio, sino también las ideas, la ideología básicamente, ¿no? Cómo se reproducen las ideas, qué ideas se reproducen más, cuáles menos, y en ciertos casos ya con una tendencia claramente fascistoide, como en el caso de Twitter, ¿no? Que también en algún momento fue un emprendimiento pequeño. Yo fui de las primeras personas que tuvo una cuenta en Twitter cuando recién apareció y eso era otro mundo completamente distinto a lo que hoy es X en manos de Elon Musk, posiblemente un trillonario en este momento, y hemos visto ya pues la clara tendencia fascistoide de la inteligencia artificial de esa plataforma, Grok, por ejemplo. Entonces, a lo que voy es que hay un ejercicio colonial del poder. En este momento tal vez ya no es tan claro el Estado como el que ejerce ese poder imperialista colonial. Pueden ser otras entidades, pero no han dejado de estar vigentes las estructuras raciales, de género y de clase, que a la larga son herencias coloniales. Este ejercicio del poder colonial, ¿no? Es decir, nos permite también tal vez preguntarnos cuál es el origen, ¿no? De corromper, digamos, de que, pues claro, Ecuador, digamos, ahora está en el ojo público, es decir, está en el ojo público en cuanto a los discursos que te mencionaba, en cuanto a los reportajes del New York Times, etcétera, de The Economist, pero al mismo tiempo, esto no tiene precedentes, ¿no? De que Ecuador esté tan público en la esfera nacional, en la esfera de las noticias diarias, ¿no? De las matanzas en la provincia de Manabí, en Guayaquil, en Esmeraldas, ¿no? Y el año, o sea, sabemos que el 2025 ha sido el año más violento de nuestra historia, ¿no? Y yo creo que también eso se ejerce, ¿no? De manera colonial, de manera racial, de manera con esas distinciones de género, ¿no? O sea, con esas discriminaciones étnicas de género, de clase, ¿no? Porque ahí vemos la política pública, por ejemplo, o el espejismo de la política pública de seguridad, ¿no? En contra del crimen organizado, en contra del narcotráfico. ¿Y por qué le digo? Porque pensemos en la ley de integridad pública, ¿no? Que prácticamente lo que hace es criminaliza a las adolescencias, criminaliza a las infancias empobrecidas, racializadas, ¿no? Y mientras que, como bien dijo Gustavo Petro, no me acuerdo si era una publicación de X o en un discurso, que quienes realmente manejan el negocio de la droga y del narcotráfico y quienes corrompen a las sociedades del sur están viviendo o en Miami o en New York o
o en París, en los sectores más opulentos, ¿no? ¿Cómo entender entonces esta construcción, ¿no? de una falsa política pública que lo que hace es simplemente profundizar en estas desigualdades de clase, en estas desigualdades étnicas, ¿no? de raza, de género, ¿no? Y quiero ir, digamos, primero por ahí, porque quiero llegar también a ese caso que yo detesto, como lo llaman, de estas muñecas de la mafia, ¿no? Pero antes de llegar a esa parte, que no son, digamos, mujeres empobrecidas, ¿no? Quiero primero que nos ayudes a entender por qué ocurre eso, por qué estructuralmente se está criminalizando a la pobreza, se está criminalizando a los sectores étnicos racializados, ¿no? históricamente marginados, en este entramado del narcoestado que tú nos has pintado. Me parece a mí que aquí es clave la herramienta ideológica, ¿no? O sea, si es que usamos tal vez un concepto un poco, no un poco, muy gramsciano, el concepto de hegemonía, ¿verdad? ¿Qué es lo que normalizamos como lo correcto, lo que debe ser, lo que deseamos incluso? Y si ultra simplificamos la hegemonía, la ideología hegemónica, estamos ante una ideología que ensalza el individualismo, la superación personal, el crecimiento del capital propio a través del emprendedurismo, de la empresa, de los negocios, etcétera, ¿no? Entonces, y claro, en este momento ya estamos viendo, como dije hace un momento, las expresiones más groseras de ese ultraindividualismo en figuras como Trump o Elon Musk o el propio Daniel Noboa. ¿Cómo se puede mantener ese estado de cosas con esos poderes, con esas jerarquías, sin rebeliones, por ejemplo? Y aquí estamos obviamente sobresimplificando, pero para que se entienda. Las grandes mayorías tienen que creer que justamente ese es el deber ser de las cosas, que si es que quieres tener más prosperidad, tienes que trabajar más duro, y si no tienes más prosperidad es porque no estás trabajando bien o no lo suficiente o no de la forma correcta, etcétera, ¿no? Entonces, ¿a dónde quiero ir con eso? Que obviamente es como que una puesta en escena muy simple de lo que podríamos llamar la hegemonía, es que para mantener cualquier estado de cosas, para mantener el poder, a quienes ejercen y detentan el poder no les conviene desnudar las estructuras del poder. Y, por ejemplo, enfocarse en la salud pública, que en este momento es uno de los problemas más graves que tiene nuestro país, desnuda las estructuras de poder. Allí hay muchísima corrupción, también hay incidencia del crimen organizado, hay un desmantelamiento de la salud pública como servicio, de su financiación, etcétera, ¿no? Entonces, volver el discurso a otro lugar posibilita que las condiciones del poder se mantengan también. Y cuando vemos que la forma de respuesta aparente ante la violencia del crimen organizado es la militarización, que eso es algo que ha sido muy vertiginoso también en Ecuador. Estamos hablando desde 2024, repentinamente tenemos una militarización que, a diferencia de lo que podríamos pensar en otras formas más clásicas de leer o más tradicionales de leer el estado de excepción permanente, en donde el análisis va al poder militar de guerra como tal. Lo que estamos viendo en el Ecuador es otra forma de expresión del poder militar que tiene entrelazamientos con el crimen organizado y con los grandes capitales, intereses políticos, que ya no son únicamente los del Estado-Nación, como decía hace un momento. Y también la presencia militar en las cárceles es algo que no ha tenido, creo yo, el suficiente análisis y la suficiente atención. Lejos de solucionarse el problema de la violencia carcelaria, esta continúa, y ahora estamos viendo otras formas de violencia. Vimos hambreamiento cuando se detuvo el servicio de alimentos en varias cárceles del país por razones que hasta ahora no han quedado claras. Existe una descontrolada epidemia de tuberculosis, por ejemplo. Todo esto estamos hablando bajo control militar, con gobernanza militar. Ha habido múltiples reportes, incluso cubiertos por organizaciones locales e internacionales de derechos humanos, sobre tortura, malos tratos deshumanizantes en las cárceles, y todo esto bajo un régimen de militarización. Entonces, lo que estamos viendo es una respuesta que continúa
reiterando la idea hegemónica de que hay un deber ser, que es el Estado, el buen empresario, la persona millonaria o billonaria porque trabajó duro, qué sé yo, versus, voy a decir una palabra dura, pero así es como más o menos se representa la escoria de la sociedad, lo que en algún momento se llamó lumpen, que no merece ningún tipo de consideración, que está bien que se maten entre ellos, que mejor, esto lo he visto en redes sociales, mejor que haya el hambriamiento para que de una vez se mueran y desaparezcan todos. Entonces vemos como que una profundización violentísima de la estigmatización de ciertos sectores que a la final siguen funcionando como chivos expiatorios, como cortinas de humo, como justificación para la acción violenta que puede tener la respuesta de fuerza bruta que muchas veces ha tenido el Estado, y que no es una respuesta de política pública, de tratar de entender el problema. Yo no he visto que el Estado esté encargando, por ejemplo, investigaciones, que personas versadas en cada una de las problemáticas que atraviesa el país se encarguen de entender la realidad para responder con políticas públicas basadas en evidencia. En eso no se está invirtiendo el dinero, sino en presentar un retrato distorsionado de lo que lo que son los efectos de la pobreza y la marginalización, para poder tener una manera de justificar el estado de cosas y que así siga existiendo, ¿verdad? Que la ciudadanía en general no mire los ojos al gobierno y a las corporaciones, sino que continúe mirando únicamente allí donde en realidad están los sectores más vulnerables de la población. Ahora, teniendo todo esto en cuenta, Silvana, quisiera también traer a colación una coyuntura bastante inmediata, ¿no? Que ha pasado en estos días en Ecuador, que ha salido a la luz mediáticamente, ¿no? Y que también demuestra, digamos, lo grotesco, lo más feo, digamos, en nuestra sociedad, y esto hay que decirlo, ¿no? Porque usualmente ese interés por la supremacía moral, ¿no? Saca precisamente, yo creo que lo más feo de las sociedades, ¿no? Porque se juzga mucho, ¿no? Y sale, yo alguna vez había escuchado un podcast en donde una actriz hacía un análisis de que todos tenemos un policía interno, ¿no? Que es producto de la construcción social, del tejido social en su conjunto, perdón la redundancia, ¿no? Porque en algún momento nosotros somos punitivistas, puede ser con hijos, hijas, o dentro de la familia, una escuela, etcétera, y nos volvemos violentos, ¿no? Digamos, sin saber de dónde nace ese moralismo, esa violencia, ¿no? Bueno, después Theodor Adorno había escrito un ensayo sobre las características de la personalidad fascista, ¿no? A propósito, eso fue en la posguerra en la escuela de Frankfurt, ¿no? Y es interesante porque el tejido social a nivel cultural o a nivel, digamos, hegemónico, ¿no? De las clases dominantes, no solo es ese hiperindividualismo, ¿no? Sino también es esa hipermoralidad, si se quiere, ¿no? Porque todas esas figuras del buen empresario, que viene de la buena familia, porque tienen sus costumbres recatadas, etcétera, ¿no? También eso, digamos, baja como cascada a las clases, digamos, subalternas, ¿no? Que reproducen esos esquemas mentales, esos esquemas culturales, a propósito de Gramsci, que lo trae a colación, ¿no? ¿Y por qué menciono esto? Porque, como bien viste, y ya te mencioné, tenemos este caso de estas narcoinfluencers, si se quiere, no, no, yo no sé si llamarlas así, si hablar de las muñecas de la mafia. De todos modos, el adjetivo que se les quiere dar, ¿no? Ya tiene también el machismo incorporado, la violencia de género incorporada, ¿no? En nuestra matriz mental, que además es moralista, como dije, ¿no? ¿Qué sucede ahí? Es decir, vemos que existe una violencia histórica ejercida sobre las mujeres, sus cuerpos, ¿no? Es decir, sus territorios, y ha sido como que más evidente, ¿no? Históricamente en los estudios, precisamente en las clases empobrecidas, ¿no? Pero parece que ahora es un poco al revés, ¿no? Parece que
como vemos una vida de opulencia, una vida de fiesta, una vida de despilfarro, tal vez no pensamos en que esas mujeres sus cuerpos están siendo explotados, su imagen, ¿no? ¿Cómo entender eso con la lógica de la violencia de género ejercida, no solo desde el Estado, que es lo que tú nos decías, sino también desde una clase empresarial, unas élites, ¿no? En donde a veces se piensa que precisamente por esta idea de la buena familia, lo honorable, ¿no? De buena reputación, entre comillas, no surgen estos problemas porque piensan que esos son problemas de pobres, son problemas de clase trabajadora. ¿Cómo entender en el contexto de lo que estamos conversando esta situación de estas mujeres que están siendo utilizadas como testaferros o se suplantan su propia identidad, se utiliza su imagen para tal vez exacerbar esta hiperindividualización, ¿no? Venta de sus cuerpos. ¿Cómo entender eso, estimada Silvana? Bueno, podría haber muchísimas perspectivas desde donde abordar eso. Estoy pensando cómo escoger algunas, tal vez concentrarnos en el eje, quizá de las masculinidades podría ser una forma de hablar de esto para poder topar varias aristas al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque ese hiperindividualismo al que tú aludes es al mismo tiempo, en el contexto actual, un hiperindividualismo muy masculinizado, ¿no? Por ejemplo, si tú te fijas en los círculos de lo que aquí en el mundo anglohablante se ha llamado la manosphere, o digamos la esfera de los machos, la red, esto a nivel de internet, ¿no? De hombres que son antifeministas, que reclaman para sí un poder que creen haber perdido, tanto económico cuanto político, cuanto en las relaciones personales, que se quejan de lo que los logros feministas han hecho, que denuncian que las mujeres ya no se fijan en ellos, que las mujeres son exigentes y denigran muchas veces de forma misógina una serie de componentes sociales que podríamos identificar con lo femenino. Y en esa construcción hiperindividualista e hipermasculina, un componente esencial es la violencia, es decir, la violencia constituye las identidades masculinas de varias formas. La violencia puede ser verbal, cuando en el Internet hay estas expresiones misóginas brutales. La violencia puede ser expresarse físicamente en los casos ya de agresiones sexuales, por ejemplo. Hemos visto casos terribles, recordemos lo que se vio recién en Francia, ¿no? Por ejemplo, hemos visto violaciones masivas, etcétera. Entonces, la violencia es un componente que integra la construcción de las masculinidades dominantes actuales. Hay muchas formas de masculinidades, allí también podríamos hablar de las masculinidades militares policiales, ¿verdad? O de las masculinidades del crimen organizado. ¿Qué características tienen los cabecillas o deben tener para dominar, para ejercer poder, ¿no? ¿Por qué hablo de las masculinidades? Porque la masculinidad se constituye a través de la violencia y a través de la jerarquía. Entonces, obviamente tenemos allí, y esto, claro, hay ciertos sectores del feminismo que te dirían esto es del patriarcado, ¿no? Yo a veces uso patriarcado, pero como aquí la importancia del componente racial también es muy importante, yo diría, este es el sistema colonial, no es la colonialidad del poder nuevamente. Pero bueno, más allá de ello, si es que ya vemos que la masculinidad se constituye a través de la violencia, a través de la jerarquía y a través del menosprecio de lo femenino y de la objetificación de lo femenino como un medio como algo a lo que se tiene derecho, como si fuera un territorio a ocupar, como si fuera un objeto a adquirir, allí surgen entonces, en correlación a esta jerarquía, lo que podríamos decir las feminidades contemporáneas, ¿no? O lo femenino visto desde la hegemonía. Y allí tenemos nuevamente muchas formas diferentes de identidades femeninas. Y algo que a mí me preocupa quizá es que a través de las redes sociales lo que se difunde más son ciertas formas de feminidad. Allí pueden estar, por ejemplo, entre comillas, estas llamadas muñecas de la mafia, o les han dicho narco babies, no sé. Son expresiones que dicen más de quienes las expresan que del propio fenómeno, ¿no? Pero a lo que voy es a que se trata aquí, por ejemplo, ¿no? De una forma de feminidad que se concentra mucho en la apariencia física, en el disfrute de los recursos económicos que quizá vienen del varón,
que ocupa la jerarquía, ¿no es cierto? Ujú. Que se refieren a los viajes, etcétera. Esa es una cara de las feminidades que ha producido este capitalismo tardío. Y además, entre paréntesis, o sea, este fenómeno de las llamadas muñecas de la mafia oculta muchas cosas también cuando decimos muñecas de la mafia. En las estructuras de criminalidad hay varios roles que ocupan las mujeres, no solamente el de compañera sexual de los cabecillas, ¿no? También de negociadoras, a veces ha ocurrido, y esto lo sabemos por experiencias en sectores como México, como Colombia, que por diferentes circunstancias llega a estar en el liderazgo del cártel o en el liderazgo de la banda una mujer, y se producen ciertos fenómenos distintos, es un liderazgo diferente al de los hombres, generalmente menos violento. No estoy diciendo que esto sea lo general, pero lo que quiero ir es a que siempre cuando caricaturizamos algo a través de una expresión como muñecas de la mafia, perdemos de vista el fenómeno en su complejidad. Y además, otra cosa que perdemos de vista si nos concentramos tanto en eso son las formas de resistencia que están desarrollando las mujeres en este contexto violento de este capitalismo colonial narco, digamos vacío, este capitalismo colonial de crimen organizado. Por ejemplo, ¿qué hacen las madres de los muchachos de sectores marginalizados que se resisten con fuerza a que sean cooptados por las bandas del crimen organizado, que hacen todo lo que esté en sus manos, les defienden con uñas y dientes para evitar que sean reclutados, ¿no? ¿Qué decir de las mujeres que están todo el tiempo y en estos momentos se están dando plantones de mujeres familiares, de personas encarceladas en Quito y en Guayaquil, que están todo el tiempo, pese a que es uno de los reclamos sociales menos atendidos, denunciando la violencia y las condiciones de deshumanización en las cárceles militarizadas, ¿no? Esas son formas de resistencia que nos muestran también que el poder genera otras alianzas que tal vez no siempre son tan visibles y que están allí tratando de detener o de mitigar en alguna medida el atropello de esta maquinaria brutal que tenemos en la gobernanza. Entonces, para redondear un poco el tema, yo diría la producción de estas feminidades relacionadas con el crimen organizado está muy relacionada con la producción de las masculinidades, ¿no? Pero al mismo tiempo la simplificación de estas identidades masculinas y femeninas nos hace perder de vista muchas otras formas de expresión del género, de constitución de la identidad de género que están ocurriendo alrededor y a veces en los márgenes también. Entonces yo sí invitaría a pensar que si bien el fenómeno de las mujeres que se han enriquecido por varias vías, tal vez lícitas o ilícitas, o de todo un poco, nos llama a pensar en que las redes criminales son más complejas de lo que pensábamos en términos de género. También es importante pensar que ese no es el único rol que cumplen las mujeres en este panorama tan desolador. A mí me interesa ese análisis que tú haces porque vemos que, me gustó, digamos, tu definición, ¿no? Este capitalismo patriarcal colonial, ¿no? Porque además, si lo analizamos, incluso a nivel mediático, ¿no? Si se mira esto a nivel mediático, vemos que ¿qué se está vendiendo a través de la utilización y de la cosificación de los cuerpos de las mujeres? Es una vida aspiracional, ¿no? Y es precisamente, es decir, la venta de una aspiración a subir, a ascender a otra clase social, a la opulencia, a tener, acumular, ¿no? Capital, no es nuevo, digamos, en el capitalismo, ¿no? Aquí lo llamativo y creo que también lo peligroso es que ya no se, o sea, nunca ha importado cómo, es decir, si tienes que acumular la acumulación por despojo, digamos, la clasificación más clásica del capitalismo, ¿no? Entonces no importa si no tienes que cumplir derechos, si tienes que dejarle a la otra persona sin propiedad, etcétera, ¿no? Ya es una aspiración. Y quiero decir, esto incluso media las decisiones, por ejemplo, electorales de la población del tejido social, ¿no? Es decir, eso no es nuevo. Ahora, lo que es grave es precisamente esa aspiración
a que no importa si es de una manera ilícita en el contexto de esta exacerbación de la narcovida, es que es difícil, digamos, ponerle un membrete, un tag a eso, ¿no? Porque al mismo tiempo, no sé si tal vez se puede considerar también las producciones audiovisuales de la industria cultural capitalista, ¿no? Es decir, estas producciones de El Patrón del Mal, por ejemplo, ¿no? Que se hace toda la vida de Diego Escobar, por ejemplo, de Pablo Escobar, perdón, ¿no? Las películas también alrededor de eso, ¿no? En donde después vemos que en la sociedad se ven en internet que comparten frases que supuestamente dijo este narcotraficante y lo comparten como una visión de vida, ¿no? De la lealtad, de hacer dinero, y también ahí se ve esa cosificación de las mujeres que tú decías, ¿no? ¿Y cuáles son los peligros de naturalizar esa aspiración, ¿no? Porque, perdón, y lo que tú decías, ¿no? De las familias o de las madres, más madres que padres, que tratan de proteger este reclutamiento, ¿no? Y que después terminan siendo totalmente desplazadas y excluidas, obviamente, a través de la violencia, ¿no? Estas familias terminan siendo desplazadas, es como que un nuevo desplazamiento, ¿no? Eh, y existe eso, y existen estos peligros de esta también, de estas producciones que están al alcance, digamos, de todas las personas, ¿no? Lo que te comentaba de esas series de televisión, las telenovelas, las muñecas de la mafia, Sin tetas no hay paraíso, es decir, existe todo un encuadre social, ¿no? Colonizador, capitalista y sexista, de cosificar a las mujeres, porque entendemos que el capitalismo históricamente ya no solo despoja territorio en el sentido de pedazos de tierra, ¿no? O territorios indígenas para la explotación minera, etcétera. También despoja cuerpos, ¿no? ¿Cuáles son los peligros de que esta aspiración a como dé lugar en el contexto de esta narcovida esté ya muy metido en el tejido social y que después ya ni las leyes ni un Estado de derechos pueda frenar esa lógica de funcionamiento y de ver la realidad digamos, en estas clases subalternas que consumen estos productos capitalistas? Y hay varios problemas. Uno es que a nivel macro está pasando lo mismo, o sea, lo que tú mencionas sobre digamos, rendirle pleitesía a la opulencia como la máxima aspiración posible y donde no importan los medios, donde incluso ya no solo que no importa la violencia, sino que incluso se ensalza la violencia para conseguir esa opulencia. Eso no está pasando solamente en los círculos del crimen organizado, está pasando también en los gobiernos. Acabamos de ver cómo el derecho internacional se probó casi inútil con la invasión, con el ataque, digamos, de Trump al territorio venezolano. O sea, ya no importa nada también, ¿no? Y ahora con todas estas amenazas que estamos escuchando sobre Groenlandia y todo lo que vemos, las guerras en general, lo que nos dicen es que el derecho internacional de poco o nada ha servido, y eso en el ámbito local quiere decir todas las reglas que más o menos mantienen la convivencia en una versión muy tardía del capitalismo. El conseguir la acumulación de capital viene a ser la meta a costa de absolutamente todo lo demás, ¿no? Entonces, para ponerlo en palabras más simples, si hay quien dice y habla del ser humano sobre el capital, aquí es definitivamente el capital por encima de todo, ¿no? Incluyendo los grupos, las sociedades, las formas de convivencia de las comunidades que también todavía siguen resistiendo un poco por fuera de esta lógica de acumulación. ¿Cuáles son los peligros? Algo que yo sí creo que analizamos poco y hablamos poco en la vida diaria es que esas idealizaciones de la opulencia no están realmente al alcance de la mayoría de la gente, todo lo contrario, ¿no? O sea, mientras más se acumula el capital en élites cada vez más concentradas, ahorita pensemos en lo que significa. Yo creo que muchas veces decimos billonario sin entender la magnitud de la palabra, sin imaginarnos o representarnos mentalmente lo que es un billón
de dólares, ¿no? Que no son 2 millones, ¿no es cierto? O sea, entre 1 millón y billón hay una distancia astronómica y es tan difícil representar eso en nuestras cabezas de personas ordinarias, comunes y corrientes. Pero esa acumulación extrema no puede ocurrir si no hay un despojo, como tú has dicho también, extremo. Entonces, las representaciones de la opulencia que vemos en redes sociales, tanto en los círculos relacionados con el crimen organizado como las influencers ya más lícitas, si tú quieres, de élites corporativas que a la larga de una u otra forma están relacionadas también con los circuitos del crimen organizado. Esas formas de opulencia retratadas ahí en realidad son inalcanzables para la vasta mayoría de las personas que estamos consumiendo esos contenidos. El señalar que es posible alcanzar eso como proyecto de vida para una persona justamente hace que la persona no se resista al sistema y continúe sirviéndole al sistema. Y el problema es que estamos viendo la desaparición de las clases medias ante nuestros ojos, ¿no? Yo vivo en Europa y aquí la generación anterior tenía acceso a tener vivienda propia. La generación actual, solo los que han heredado capital o la propia vivienda tienen vivienda propia. Y eso cada vez está abriendo una brecha cada vez mayor. Entiendo que esto es un fenómeno global, la falta de acceso a la vivienda, por ejemplo, ¿no? Ni hablemos de lo que es la inseguridad cuando hablamos de la salud, de sistemas que tenían un acceso amplio a servicios de alta calidad de salud, como es el caso del Reino Unido, del National Health Service, del Servicio Nacional de Salud, ha sido tan desfinanciado que ahora un examen ordinario tú tienes que esperar hasta meses. Yo esperé para los resultados de un examen más de un año en el Reino Unido, en el sistema de salud pública. Entonces, la salud como un lujo, por ejemplo. En el Ecuador ni hablemos de la situación precaria. Y el problema es que no hacemos el puente entre estas representaciones de gran opulencia y cómo para que eso exista es necesario que haya el despojo de todos los demás. Es necesario que nadie pueda tener vivienda y tengamos que pagarles arriendo a las corporaciones o a los grandes magnates eternamente, que les conviene que quien pueda se pague un seguro privado y los que no pueden pagarse, bueno, que desaparezcan, ¿no? Entonces yo creo que valdría la pena que hagamos un análisis más contextualizado y cotidiano de las desigualdades socioeconómicas, porque la brecha cada vez es más grande, cada vez es más inconmensurable y como digo, una opulencia de tal magnitud solamente puede existir a costa de un despojo de la misma magnitud. Y esta utilización, digamos, del cuerpo de las mujeres, ¿no? Como nuevos, digamos, de estas influencers, como nuevos ejemplos de superación, entre comillas, ¿no? Y de aspiración. También es racista, ¿no? Es colonial, porque son mujeres blanqueadas en el amplio sentido de la palabra, digamos, para un poco también remitirnos a Bolívar Echeverría, ¿no? Blanqueadas en cuanto a actitud, blanqueadas, claro, obviamente de una manera estética, ¿no? Despojándose, digamos, de cualquier tipo de origen de clase, étnico que se pueda tener, ¿no? Y también lo llamativo y lo grave, ¿no? Para el tejido social, porque tal vez el discurso mediático, que además es un discurso que blinda a estas élites, que blinda en el caso ecuatoriano a este gobierno actual de Noboa, ¿no? Este discurso mediático también es peligroso. ¿Por qué? Porque ya a nivel de tejido social ya no se dice como que chuta, ok, son narcoinfluencers, entonces no hay que aspirar a meterse con narco. Pero sin embargo, sí aspiran al mismo objetivo de acumulación, ¿no? Es decir, yo sí quisiera eso, pero no traficando drogas, es decir, eso es lo grave, ¿no? Porque, digamos, esa base de pensamiento, ¿no? De este consenso hegemónico, si se quiere, ¿no? Esa base de pensamiento es lo que tal vez abre los diques, abre las ventanas para precisamente sea incuestionable el hecho de que cómo habrá conseguido la riqueza, o si está siendo, para decirlo de una manera un poco vulgar, si está siendo mantenida por un empresario, ¿no? Y chuta, qué bien que está con un empresario, es decir, el machismo racista ahí es bastante pronunciado, ¿no? Y eso es importante, y eso a mí me parece
una de las cuestiones más graves, ¿no? Y dentro de lo que está sucediendo, ¿no? Porque cómo entender ahora, Silvana, digamos, para ir cerrando estas últimas dos cuestiones, cómo entender entonces esta infraestructura en que se ha convertido el Ecuador, porque necesita funcionarios, ¿no? Necesita policías, necesita militares, lo que tú decías, necesita una infraestructura institucional, ¿no? Necesita representantes y necesita también una fachada, lo que decíamos al principio, de legalidad, una fachada lícita. Me voy a Qatar o a Emiratos Árabes o lo que sea para los tratados bilaterales de inversión, ¿no? Pero voy a sacarlos de la lista de países fiscales. ¿Qué hay detrás de eso? Por ejemplo, en este entramado ilícito, digamos, de lo que está sucediendo en Ecuador. O sea, ¿cómo entender esa infraestructura que empieza desde arriba, digamos, de lo macro, a nivel presidencial, a nivel de las élites más opulentas históricamente en el país, quiero decir, ¿no? Y a nivel ya del tejido social, a nivel intermedio de estas mujeres influencers, ¿no? A nivel de representantes en el poder legislativo con vínculos directos con narcotraficantes, esta infiltración, si se quiere, no sé si se llama infiltración, en el sistema judicial, a propósito de lo que ha sucedido con el presidente de la Judicatura, su esposa, ¿no? ¿Cómo entender esta infraestructura, digamos, para situarnos e ir cerrando en esta discusión, estimada Silvana? Creo que la infraestructura, claro, es necesario, absolutamente, que existan circuitos habilitables en varios niveles. Yo mencioné también el nivel internacional, lo más macro, ¿no? Lo que incluso podríamos llamar global, la configuración de los poderes que permite, que legitima un despojo aún más extremo de los territorios que históricamente han sido intervenidos, ¿no? Siempre hemos hablado de América Latina como patio trasero de los Estados Unidos, y ahora yo creo que ya ni siquiera el trato es como de un patio trasero, porque no hay absolutamente ningún tipo de respeto, ¿no? No hay un reconocimiento del derecho a existir de estos pueblos que están en el Abya Yala o en nuestras Américas, ¿no? Entonces, la infraestructura existe a niveles globales, existe a niveles regionales, existe a niveles ya del poder nacional. Lo que yo creo que es importante es entender que la infraestructura no es únicamente estatal. Verdad es que para que puedan funcionar ciertas operaciones del crimen organizado se necesita asociados en el aparato judicial, se necesita asociados en el aparato policial, se necesita asociados en el gobierno, en el ejecutivo y en otras aristas de lo que es el poder estatal o las funciones del Estado. Pero, nuevamente, yo invito a no perder de vista la importancia que en esa infraestructura tiene el poder económico privado. Poder económico que nuevamente es el que nos está poniendo como meta aspiracional estas opulencias sexualizadas, racializadas, y obviamente con componentes de clase, que permite que la sociedad continúe de alguna forma sometiéndose a lo que tú dijiste, a este consenso hegemónico sobre cuál es el deber ser de nuestros proyectos de vida, a qué debemos aspirar como mujeres. El fenómeno, el blanqueamiento al que tú hacías alusión, hablando de Bolívar Echeverría, en ocasiones es literal. En países como India o en países del África existen productos para blanquear la piel de las personas que tienen color, que tienen pigmentación, más pigmentación en la piel. Pero por supuesto que también se da a nivel simbólico. El blanqueamiento en nuestros países latinoamericanos ha ocurrido a través de la educación, a través del acceder a los títulos universitarios, a través del acceder a una profesión que permite ser parte de una pequeña burguesía, digamos así. Eso también son formas de blanqueamiento. Y son formas de blanqueamiento que, desgraciadamente, y aquí no estoy criticando la prosperidad de las personas, ¿no? A lo que quiero ir es que son formas de blanqueamiento que se producen a costa de la continuidad, de la estigmatización del otro. Entonces, el considerarme buena persona porque tengo una profesión, un título y trabajo honrado es a costa de la subordinación, estigmatización de quien no tiene eso, pocas veces prestando atención a los factores
estructurales que permiten que una tenga o no tenga acceso a la educación, a la salud, a la llamada movilidad social, ¿no? A poder salir de la pobreza o tener una mejor situación económica en el transcurso de la vida. Entonces, todo eso está relacionado necesariamente con el ejercicio del poder a nivel privado también, y privado por decirlo de alguna manera, porque las gobernanzas, ya ha quedado claro, creo, para las ciencias políticas, no se ejercen solo desde el Estado, ¿no? Aquí también entra el poder de gobernanza de las ONGs, que bueno, ahora les hemos visto bastante disminuidas por acción de Trump, entre otros fenómenos geopolíticos, pero tenemos también las organizaciones internacionales. Nuevamente, la situación en Gaza nos evidencia la disminución de las Naciones Unidas, su poca importancia real, material, ¿no? Pero también son formas de gobernanza que están allí, y junto a esto está el surgimiento de esta gobernanza corporativa tecnológica capitalista, que yo creo que esa es la estructura macro que permite la ejecución del despojo en nuestros territorios y de nuestra gente, pero además legitimada con todos estos modelos aspiracionales de los que hemos estado hablando, porque si es que la población considera que esa es la meta, que ese es el proyecto de vida, que esa es la orientación del proyecto de vida, el enfocarse en eso hace que se vuelva indetectable para nosotras como ciudadanas ordinarias, digamos así, que nuestra situación es el resultado de un despojo sistemático, es el resultado de la acumulación de capitales, que la criminalidad organizada es la expresión máxima de que en el capitalismo los recursos y el poder están por encima de todo, ¿no? Que toda violencia es admisible si es que es para poder acumular recursos y poder político, económico, etcétera. Entonces, yo diría que no perdamos de vista que para que esta infraestructura funcione es necesario el poder corporativo, es necesario el poder financiero, es necesaria una situación macro a nivel más de la política global, y todo está conectado. Y es complejo, pero lo tenemos que entender así, como fenómenos multidimensionales de varias aristas y varias capas. Finalmente, Silvana, bueno, estoy de acuerdo porque enfatizar en que es, digamos, un capital privado o un sector privado, ¿no? y que tal vez tiene su origen ahí, ¿no? Porque todo este discurso de que lo público, de que el funcionario público, etcétera, es lo corrupto y lo otro no, eso también crea, digamos, un estigma, ¿no? Social hacia la utilidad del Estado, pero en pos de mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía. Y con eso en mente, para terminar, Silvana, ¿no? Si el narcoestado, digamos, es la estructura y su guerra, entre comillas, es una herramienta de control, ¿qué proyecto político alternativo podría desmontarlo? ¿Puede la política institucional aún ofrecer una salida o la resistencia está en otros espacios, ¿no? Feminismos, organizaciones territoriales, luchas por la memoria, espacios que se niegan tal vez a esa lógica? Creo que la posibilidad de resistencia está en todas partes donde esté el poder. Y claro, o sea, entendiendo al poder Foucaultianamente como un fenómeno más diseminado de lo que podíamos haberlo concebido antes, ¿no? Que tampoco vamos a negar que hay concentraciones de poder, eso es claro, pero allí donde hay algún tipo de manifestación de poder, existe la posibilidad de resistencia. Yo pienso en eso solo, no únicamente a nivel teórico o de ideología política, sino por la evidencia empírica, ¿no? Mi investigación me ha permitido entrar en contacto con comunidades de base, sobre todo de mujeres en situación de marginalización, incluyendo mujeres cuyos seres queridos están encarcelados, que tienen allí una carga adicional de trabajo para poder sostener la vida de las personas dentro de las cárceles, pero que además navegan día a día una lucha emocional sumamente profunda por la incertidumbre de cuál va a ser el destino de sus seres queridos, pero también por la certidumbre de la violencia diaria que sufren. Y el contacto con estas comunidades de base me ha permitido, por una parte, entender luchas que antes no eran visibles para mí y creo que siguen muy ocultas, pero también darme cuenta de que
la necesidad de sobrevivir muchas veces hace que las personas se sobrepongan casi a cualquier adversidad. Yo sé que vivimos en un mundo despiadado, violento y opresivo, pero allí también yo he visto la puesta en marcha de redes de apoyo, de sostenimiento entre mujeres, de acompañamiento. Esa palabra acompañamiento es algo que usan mucho las compañeras feministas, por ejemplo, aquellas que sostienen a quienes están pasando por un proceso de violencia de género en sus relaciones, pueden ser profesionales o domésticas o de romances, etcétera. En tantas formas de relacionamiento está presente la violencia de género, y allí yo he visto que muchas veces la justicia que no se halla a nivel judicial, a nivel policial, a nivel institucional, se encuentra en el acompañamiento que ofrecen las compañeras, con su hospitalidad, con su presencia emocional, ¿no? Y podría hablar así de muchas otras formas de resistencia social que estoy segura que están allí, pero yo tengo contacto con estas formas de creación que, frente al abandono estatal, la creatividad, la imaginación de las mujeres produce mucho. No solamente el sostenimiento emocional y afectivo, que es muy importante, pero también yo he visto proyectos cooperativistas en donde la gente se junta para comprar alimentos al por mayor, para que sea más económico y así poner en marcha una cocina comunitaria, por ejemplo. Mujeres que se juntan para poner en marcha una guardería, un espacio para los guaguas para que puedan estar seguros y atendidos mientras ellas trabajan, asociaciones de mujeres que son trabajadoras informales, como la gran mayoría de mujeres latinoamericanas, vendedoras de las calles, etcétera, ¿no? que se empiezan a asociar, recicladoras que se asocian y así. Y yo creo que si bien eso no debería quitarle al Estado la responsabilidad, porque yo sí creo en un Estado, o como quiera que lo llamemos, a la entidad que tiene que proveer servicios de calidad, asegurarse de que exista seguridad social más allá de la capacidad económica individual. Sí creo que tiene que existir eso, pero sí, entonces, sin quitarle la responsabilidad al Estado de ofrecer salud pública, de ofrecer cuidado de la niñez accesible, de ofrecer todos los servicios necesarios para vivir con dignidad, también vale la pena ver cómo los esfuerzos comunitarios sí producen frutos, sí llegan a sostener comunidades, no a un nivel macro, quizá en una magnitud o en una escala pequeña, pero que ya es un ejemplo de la capacidad de las personas de reinventarse, de inventar procesos de sostenimiento colectivo en medio de las más grandes adversidades y de proponer nuevas formas de convivencia también, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que mirar a todas partes, no tenemos que alejarnos ni divorciarnos de la idea de si es que se puede intervenir en política institucional, de hacerlo, pero sin olvidar, porque el poder corrompe, sin olvidar los vínculos que tenemos que tener con esas comunidades a las que nos debemos también, para que no terminemos, y ese es el miedo que tengo yo y por qué nunca he intervenido en política, absorbidos por esa red que tiene sus paralelos con el crimen organizado, la política como tal, la política de partidos, quiero decir, ¿no? La forma como se mueven los poderes, las influencias, las palancas, quién es elegido como candidato o candidata y todo eso es oscuro, es tenebroso. Entonces creo que para que la política sea ejercida de forma ética tiene que estar conectada al sentido de pertenencia a la comunidad y al sentido de protección de los tejidos comunitarios. Querida Silvana, quiero agradecerte mucho por este diálogo, realmente me ha gustado mucho profundizar, es importante, ¿no? Y Guayusa Política no es algo que responde a la coyuntura inmediata que se olvida en 2 días, no desentrañar precisamente las cuestiones históricas, estructurales, de lo que está sucediendo en nuestro día a día a nivel político, a nivel social, y este diálogo muy rico, muy profundo, y ha sido fundamental para poder entender todo lo que está sucediendo a nivel de nuestro país, también a nivel global, y quiero agradecerte también por este espacio y por tu tiempo. Muchas gracias a ti, ha sido una conversación interesante con preguntas que me han permitido ahondar un poco en cuestiones que creo que están muy ocultas y que se les presta muy poca atención, por lo que felicito tu forma de conducir la conversación y también la existencia del programa, ¿no? Creo que estos espacios que trascienden la coyuntura son indispensables.
Gracias, Silvana, y espero también en una futura ocasión poder seguir conversando aquí en Guayusa Por Política. supuesto. Estés bien, un abrazo. Guayuseros, guayuseras, esta conversación creo que dibuja un panorama claro. El narcoestado no es una anomalía solamente, es una forma de gobierno, una forma que nació de pactos políticos históricos, que mutó las instituciones a su imagen y que hoy promueve un orden social basado en el miedo, la ostentación y la desposesión. El verdadero poder del narco no está solamente en la cocaína, sino en haber convertido su lógica en el principio organizador de la política, en haber hecho que generales, empresarios y políticos jueguen con sus reglas, las rompan, las redefinan, en haber creado un sentido común donde lo ilícito es la vía rápida al poder. Por eso, combatirlo exige más que operativos policiales, exige una revolución política, recobrar la soberanía sobre el territorio, sobre la economía, sobre las instituciones, sobre el tejido social. Existe desmontar los pactos de impunidad que lo sostienen y sobre todo exige construir un proyecto de país tan poderoso, pero no basado en la vida de la desposesión que ofrece el narco, sino en la dignidad y en la justicia. La pregunta final no es cómo ganar una guerra, es qué país queremos construir cuando quizá esta pesadilla termine. Y la respuesta a eso debe ser política, debe ser organización y debe ser fortalecimiento social. No se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita, comentar, compartir esta conversación y nos vemos la próxima semana en otro profundo diálogo. Gracias. Chao. Guayusa Política con Akangau Viteri Tassi.